esto vamos a iniciar la presentación acerca del dolor cardíaco. Entonces, el dolor cardíaco se puede presentar de dos maneras diferentes. Este se puede presentar por medio de un dolor que se percibe directamente en el pecho, que es un dolor, como lo mencionamos en la infografía, opresivo, que se le puede llamar angor o angina de pecho. Este dolor se origina generalmente por isquemia, ya que cuando hablamos de que el dolor se origina por infarto, es más común que sea un dolor referido. ¿Qué significa referido? Referido es que es un dolor que se percibe en otras partes del cuerpo donde no está como tal esa sensibilidad. Por ejemplo, en los dermatomas de los respectivos segmentos nodulares que se originan del dolor cardíaco. Entonces, cuando hablamos de un dolor cardíaco o angor o angina de pecho que es propio del corazón, hablamos de que es causado generalmente por la isquemia o en algunos casos muy pocos por infarto. ¿Por qué? Porque cuando es infarto, como ya mencionamos, generalmente es un dolor referido. Entonces la isquemia es cuando a los miocitos del miocardio del corazón no les está llegando la suficiente cantidad de sangre que viene de la sangre con el oxígeno, por lo que estos miocitos empiezan a hacer un metabolismo anaerobio, sí. Entonces, hace un metabolismo anaerobio lo que libera ácido láctico. Este ácido láctico estimula las terminaciones nerviosas de los axones de unas neuronas aferentes que su soma se encuentra en el ganglio de la raíz posterior de determinados segmentos neurales. Entonces, empieza a estimularse esta terminación nerviosa y empieza a mandar el impulso de este dolor. Entonces, este impulso empieza a ascender por el plexo cardíaco. El plexo cardíaco, como lo mostramos acá, son todas las fibras que salen o entran al corazón. Por lo tanto, acá tenemos fibras parasimpáticas, simpáticas, eferentes. Entonces, resulta que estas fibras aferentes del dolor empiezan a ascender, como su nombre lo indica, muy cercanas a las fibras simpáticas. ¿Por qué? Porque estas fibras simpáticas van a ir al tronco simpático, donde van a hacer sinapsis en los ganglios simpáticos, pero las fibras aferentes del dolor no van a hacer sinapsis en este ganglio, sino que van a seguir hacia, como ya os había mencionado, el ganglio de la raíz posterior. Entonces van a seguir hasta los segmentos nodulares T1, T2, T3 y T4, como lo muestra la gráfica. Allí, en el ganglio, es donde vamos a encontrar que puede hacer una sinapsis con las neuronas somáticas, lo que después vamos a hablarles sobre cómo nos va a evidenciar el dolor referido. Posteriormente, cuando pasan el ganglio de la raíz posterior, llegan a la asta gris posterior de determinado segmento nodular. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Arboleda y voy a continuar con la exposición acerca del dolor cardíaco. Voy a hablar sobre los receptores, la aferencia, núcleos y áreas de asociación y la deferencia. Iniciando con los receptores, nos centramos como tal en los del dolor, que son conocidos como los nociceptores. Se encuentran distribuidos en estructuras anatómicas como lo es el corazón, el pulmón, la pleura y lo que son ciertos músculos intercostales. Bueno, el corazón, los nociceptores están presentes en la superficie externa y en las arterias coronarias. En los pulmones y la pleura se encuentra en la superficie tanto visceral y parietal, respectivamente. Y además, como dije anteriormente, los músculos intercostales también tienen nociceptores que pueden desencadenar pues como tal el dolor. Cuando hablamos de la aferencia o señales aferentes, decimos que las señales dolorosas son transmitidas hacia el sistema nervioso central a través de diferentes vías. Por ejemplo, en el caso del corazón, las fibras aferentes viajan a través de los nervios cardíacos, simpáticos y parasimpáticos, como lo había explicado anteriormente el compañero en esta imagen que estoy señalando.
Bueno, hacia el ganglio estrellado. Entonces los nervios simpáticos y parasimpáticos van hacia el ganglio estrellado y luego hacia la médula espinal torácica, y desde allí las señales pueden ascender, hacia el tálamo y otras áreas del cerebro para pues ser procesados. Hablando del núcleo y las áreas de asociación, en el cerebro, las áreas de procesamiento del dolor, como lo es la corteza somatosensorial, la corteza cingulada, interpretan y dan el significado al dolor torácico. Además, el núcleo del tracto solitario en el tronco encefálico se desempeña un papel muy importante. Él da la modulación del dolor y en la respuesta autonómica asociada al mismo, al dolor. En la eferencia tenemos las respuestas eferentes, que pueden activar diferentes órganos efectores en respuesta al dolor torácico. Por ejemplo, en el sistema nervioso autónomo se puede modular la frecuencia cardíaca, la contractilidad del corazón, la función respiratoria. Además, las respuestas hormonales, como lo es la liberación de catecolaminas, puede influir también en la respuesta cardiovascular al dolor. Recapitulando ya para finalizar lo que mis compañeros mencionaron anteriormente sobre el dolor cardíaco, voy a hablar algo más general. Los estímulos nociceptivos del corazón, los cuales son percibidos en la parte superficial del cuerpo en los respectivos dermatomas, obviamente me refiero a los segmentos afectados. Bueno, esta información o estímulo percibido se transmite en el ganglio de la raíz dorsal y los primeros nervios torácicos T1, T2, T3, T4. Esto es debido a que allí se encuentran los cuerpos neuronales. Los cuerpos neuronales pueden hacer sinapsis con neuronas de conexión y a su vez hacen sinapsis con neuronas del lado derecho. Bueno, por lo que podría explicar que el dolor se irradia a ambos lados. Sin embargo, cabe aclarar que los ganglios del lado izquierdo reciben mayor información sensitiva que los del lado derecho, lo que explicaría que el dolor referido sea más intenso en el lado izquierdo. Bueno, este dolor, digámoslo así, es el resultado de una estimulación excesiva de las estructuras receptivas, es decir, los nociceptores. Se puede considerar este dolor como un dolor de la conservación del cuerpo, es decir, la autoprotección. Bueno, me refiero a autoprotección como a una señal de alerta que el mismo tejido manda para que se tomen acciones a cabo. Bueno, eh, es, un ejemplo de esto es que en la sociedad colombiana se tiene como, digamos, la manía de cuando hay un dolor torácico que puede ser de origen cardíaco o no cardíaco, de consultar los servicios de urgencias. Esto debido a que, digamos que hemos ido desarrollando la conciencia y la importancia de las revisiones y los chequeos, de no ignorar, porque puede ser tanto un infarto como puede ser solo una presión en los músculos pectorales, por ejemplo. Bueno, me refiero, por ejemplo, a la quimiosensibilidad, eh, es decir, los receptores especialmente sensibles a las sustancias químicas. Un ejemplo de esto es la bradiquinina, que es un péptido que está asociado al mecanismo del dolor. O por otro lado, también tenemos lo que es la mecanosensibilidad, que es decir, la capacidad del órgano de detectar cambios físicos, por ejemplo, la presión,